Algunas veces no estamos de acuerdo en algunos asuntos, solo algunas veces. Pero eso es porque nos conocemos pocos. Yo creo que si conversáramos más, el señor Orlando Luis Pardo Lazo y yo estaríamos más de acuerdo. Bienvenido, Orlando Luis. Buenas tardes. Y dejo la posta de la conducción al señor escritor. ¿Este funciona? Hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un día intenso y el último panel, bueno, uno de los últimos paneles, después hay unas intervenciones, también lo va a hacer así. Mi nombre es Orlando Luis Pardo Lazo, soy escritor cubano que vive en los Estados Unidos desde el año 2013. Bueno, pero esto no se trata de mí, se trata de los invitados de lujo, como todos los invitados de este panel, de esta jornada organizada en el día de hoy por Federalismo y Libertad, por el Museo de la Diáspora Cubana. Muchísimas gracias de nuevo. Tengo el privilegio, de verdad, algunos son amigos personales, otros son personas que he estado siguiendo y admirando, de tener conmigo hoy a Aciel Babastro, Gloria Álvarez y Eliezer Ávila. No sé si como la logística, si ustedes pasan y yo los presento un poco más formalmente, pero ¿alguien me ayuda con esta parte? ¿Sí? De la manera más natural posible. Instrucciones para subir una escalera. Gloria, un gusto. Bien. Brevísimamente, bueno, siempre de izquierda a derecha, mejor, ¿no? Bueno, Gloria Álvarez, nacida en la ciudad de Guatemala, politóloga, escritora, no necesitan presentación, pero vamos a hacer la presentación, presentadora de televisión de la radio guatemalteca, ha realizado estudios en multitud de universidades, relaciones internacionales y ciencia política en la Universidad Francisco Mallorquín, estudios de posgrados en política y economía de Georgetown University, Washington, D.C., maestría en gestión pública en la Escuela de Gobierno de Ciudad de Guatemala y también otra maestría en antropología y desarrollo internacional en la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. Y bueno, también en la Universidad Sapienza de Roma sobre antropología aplicada. Gloria es autora del polémico libro El engaño populista, junto con Axel Kaiser, y en el 2017-2018, cómo hablar con un pobre, disculpen, cómo hablar con un pobre, cómo hablar con un progre, cómo hablar con un progre, y la secuela, cómo hablar con un conservador. El canal de Gloria Álvarez, y que la pueden encontrar en muchísimos otros espacios, con más de casi 64.000 seguidores. Eliezer Ávila, cubano, de Las Tunas, amigo personal, activista político, se graduó en el 2009 en la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Alguna gente le tiene miedo a esa Universidad de Ciencias Informáticas, pero de ahí también se catapultó un poco como Gloria Álvarez a partir de videos que se viralizan en las redes. Presidente, fundador y si entiendo bien, presidente honorífico, porque recién ha habido un proceso de votaciones democráticas dentro del movimiento político Somos Más. Él fue su presidente fundador y es su animador, inspirador, yo diría. Somos Más, que bueno, se define a sí mismo como el movimiento que convoca a los cubanos a participar en esa aventura hermosa y difícil, no exenta de riesgo, de ayudar a construir un país moderno, próspero y libre. Y se está refiriendo a Cuba, pero la labor de Eliezer Ávila en su canal de YouTube, Eliezer Ávila, ya con más de 132.000 seguidores, yo creo que está haciendo más que construir esta comunidad virtual. Yo creo que es una labor, al igual que la de Gloria, pues continental y probablemente transcontinental. Y el hermano Aciel Babastro, también cubano, bueno, Morón, Cuba, multipremiado, director de cine, guionista, productor, editor, todo lo que tenga que ver con audiovisuales. Ahí está el hermano Aciel, creador, persona que ha marcado una diferencia en el campo cultural cubano, trabajado en diferentes géneros, publicidad, cortometrajes, documentales, videoclips con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Orillas, Omar Portuondo, Gilberto Santa Rosa, Los Bambán, Pablo Milanés, muchísimas otras personas
y personalidades, ¿no? Creador de la productora audiovisual Alternativo Art. Y bueno, pues además también ha participado en exposiciones personales y colectivas de pintura y fotografía, y su obra aparece en múltiples colecciones privadas de diferentes países. Aciel Babastro es, en el año 2021, pues repercute por ser el realizador de Patria y Vida, una canción de, bueno, que necesariamente vamos a estar hablando, que tiene ya más de, en uno de los canales, en el de YouTube, pues más de 10 millones de visualizaciones, y que se ha convertido en una especie de canto por la emancipación, una vez más, y por la contestación, una vez más, a los discursos del poder hegemónico, que yo diría de Cuba, pero también bueno, de las influencias de Cuba que se han estado discutiendo aquí en todo el continente. Me gustaría empezar por ahí mismo. O sea, fuimos para allá, y si me permiten, o sea, romper cualquier tipo de paternalismo de género o algo así, de allá para acá, por ahí mismo venimos. Aciel, tuvimos un panel con Federalismo y Libertad, pero me gustaría repetir algunos tópicos ahí, o por lo menos reelaborarlos. Yo tengo la sensación de que la poesía que pertenecía al mito, se estuvo hablando aquí de la Revolución Cubana y demás, se ha caído esa aura, ¿no? Se le ha caído el aura de la poesía a la Revolución Cubana. No se puede ser creador, no se puede escribir un ensayo, no se puede pensar un libro, no se puede hacer una canción, un audiovisual, así sea comercial, desde los valores profundamente retrógrados, ¿no?, de ese proceso llamado Revolución Cubana hoy por hoy. ¿Alguna idea al respecto cuando te enfrentaste a ese momento? ¿La poesía pertenece hoy por hoy a la emancipación de las nuevas generaciones? ¿Se quedó la revolución con su prosa despótica, retórica, continuista? Ellos usan la palabra continuidad. ¿O cómo tú ves el arte como ruptura? Y a partir de ahí pues venimos caminando con Eliezer y con Gloria hacia acá. Primero, buenas noches. Un placer estar aquí hablando de libertad, que es lo que más nos ha faltado siempre a los cubanos. Yo partía de la reflexión cuando me invitaron a este evento, que el nombre además me dio contra la pared, porque dice ¿hacia dónde va Cuba? Y en medio de esta lucha feroz, como dice el poema de Raúl Rivero, en medio de esta lucha feroz por ser mejores, lo que yo siempre me remito a palabras a los intelectuales, que fue un proceso donde la censura tomó a la poesía y al arte por el cuello. Y eso lo denotó quizás Virgilio en esa frase, en eso que le dijo a Fidel cuando terminó su discurso. Le dijo: comandante, tengo miedo, tengo mucho miedo. Sí. Y eso yo creo que ha sido un poco lo que ha sucedido en Cuba durante los años posteriores y en años antes. Primero porque si partimos de la reflexión de que todo el arte que se ha facturado dentro de Cuba está de alguna manera inundado de odios o compromisos o miedos o las desventajas que implica generar un arte descomprometido en Cuba, o un arte al menos honesto dentro de Cuba. Y lo digo por experiencia propia, porque viví 26 años de mi vida allá adentro y traté de proteger mi carrera mientras me lo permitía, por supuesto. El género que todo el mundo sabe lo hostil que puede ser cuando alguien le da por hacer, por ejemplo, una bienal alternativa como Luis Manuel Otero, que se ganó el odio después, que tenía un montón de artículos en publicaciones de Cuba donde abordaban a su arte de una forma bastante puntual y visionaria. Si te digo, para mí la revolución envejeció al punto irreconciliable de encontrar poetas nuevos. No tiene poetas nuevos. O sea, a medida que ha ido encontrando a quién intimidar o a quién enjuiciar o a quién manipular a través de, por ejemplo, yo me enteré hace muy poco de algunos videos vergonzosos de
determinados artistas que hablan a favor del régimen en Cuba. Y yo siempre me pregunté, pero esto no tiene sentido. O sea, ¿por qué es que está pasando esto? Y es que el género de repente, el régimen de repente lo filma en situaciones determinadas y comienza a manipular. O sea, desde ahí hasta, por supuesto, la gente que ha logrado conquistar esa retórica chistosa, porque a mí de verdad ya roza el chiste. Poesía en Cuba yo no creo que haya allá, porque la postal del campesino y de la señora con el tabaco está llena primero de misoginia y de hambre, y lo que el turista va a retratar a Cuba basado en un vintage y en una digamos, en esa magia que cada vez que alguien me habla de eso, honestamente me da mucha soberbia. Okay. Es que La Habana tiene una cosa linda, esa cosa de lo viejo, o sea, esa cosa de lo viejo es un techo cayéndosele a una señora que no tiene que darle de comer a su hijo mañana. El campesino de la postal tiene hambre, o sea, Díaz-Canel acaba de pedirle a los productores que olviden la rentabilidad para que el pueblo tenga garantizada la carne o la comida de fin de año, porque el régimen no es capaz de ni siquiera de darles de comer a la gente que supuestamente no tiene otra cosa que hacer que vivir de las migajas que le otorga el gobierno. Bueno, hay beneficios para las personas mayores que tienen derecho nada más al pollo, y los combatientes que le toca también una libra. O sea, si eres viejo y combatiente, entonces tienes 2 libras de pollo. Eso, sí. O sea, no hablo en detrimento de la edad sí. Adulta, sino, o sea, cómo ellos han otorgado esas gratuidades a personas. Resumiendo un poco lo que me preguntaba, lo que sí creo y está claro es que el arte, la poesía y los artistas modernos, descomprometidos con un sistema que ya no responde a nadie ni a ellos mismos, donde ya, por supuesto, después del 27N, que yo creo que sí fue definitivamente el detonante de lo que ha sido ahora un poco esta Cuba más deseosa de un cambio, eso fue hecho por jóvenes artistas, poetas, que aún si me preguntas si lo tienen claro, es muy difícil dentro de Cuba tener una idea redonda de lo que es la libertad. Primero porque, a diferencia de Venezuela, que me encantó escuchar a Elisa con su intervención, Venezuela todavía tiene 20 años atrás el recuerdo de lo que era una democracia. O sea, Cuba, toda la generación mía, que nací en el 89, y mi madre nunca vio la libertad de cerca, ni de cerca. No tienen idea. Yo le cuento a mi madre por mensaje cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo es una cuenta, tener una cuenta bancaria. O sea, cuando tú no tienes una noción y una perspectiva del mundo, es muy difícil creer o entender que lo que te cuentan desde la otra orilla, desde un exilio larguísimo donde mucha gente se ha muerto añorando cosas que ojalá y yo no muera añorándolas también, porque no veo esa luz ni siquiera. La poesía es lo único que puede salvar. Y cuando te digo la poesía es tratar de que el arte surque hasta las orejas de la gente. Tal vez el cambio en los corazones, ¿no? Que se viene hablando, Osvaldo Payá hablaba de eso, el Papa Juan Pablo II habló de eso, o sea, ese cambio en los corazones que es responsabilidad individual, ¿no? Y la fe. Vale. Que en Cuba se vende fe, pero no hay. Yo creo que, y ahí están todos los regímenes y todas las dictaduras y toda la gente que nunca ha tenido al menos una noción de Dios o a Dios en el camino. O sea, si te das cuenta, todo lo que ha sido al margen de la fe ha generado esas faltas de libertad y esas dictaduras brutísimas. Eliezer, no te pienses que te voy a dejar. Sigo con la poesía contigo.
Tú eres un comentador de la realidad y yo creo que eres un creador de realidades. Eso incluye crear comunidades que pueden ser virtuales en un inicio, pero atrás de cada hit, de cada view, de cada uno de los 130,000 o de los miles de views de tus videos, tú eres una de las personas que deja muy claro que ahí hay un ser humano. No solamente porque suben a tu video y hablan, sino por la comunicación directa, ¿no? de tribuna a hogar, ¿no? que se establece. ¿Cómo has sentido tú este movimiento, si no de la poesía necesariamente, del espacio simbólico, de la corona simbólica de la Revolución Cubana, que se ha caído hace muchos años, pero este año tu labor en los últimos, vamos a decir, meses o un par de años o algo así, se siente que hay un empujón, se siente que el abismo está ahí, aunque el régimen dure 62,000 milenios, pero hay simbólicamente un cambio, un punto de inflexión. ¿Cómo lo has sentido tú como comunicador? Y yo creo que también, bueno, por las iniciativas que tú lanzas como creador de realidades políticas, básicamente, ¿no? Entonces, si nos quieres comentar un poquito, ¿nos tenemos que cortar las venas en el 2021 porque la dictadura se quedó allí? ¿O tenemos esa fe, esa esperanza que Asiel ha estado mencionando? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Si mi abuelo del Yarey de Vázquez, de Puerto Padre de la Tuna, me iba a hablar antes de Gloria, me iba a dar unos fustazos, pero estoy criado a la vieja manera. Pero bueno, intentaré decir mis dudas y frustraciones, que es a lo que yo me dedico. Yo sé pocas cosas, pero a veces hago las preguntas, más bien. Yo creo que el 11 de julio fue el detonante de un proceso que venía pasando hace ya 2 años con el tema de los influencers y todo. Había un pueblo que estaba escuchando en silencio en una primera etapa, pero viendo los datos, los elementos, todo, y llegaron a la conclusión muchísima gente que aquello había que tumbarlo. Y en una oportunidad de crisis extremas, combinando la pandemia con la falta de medicamentos, con la falta de todo, salió la gente espontáneamente a la calle, pero siento que se quedaron empequeñecidos ante la brutal represión que hubo, pero ahí entramos en un asunto que esa sí es mi especialidad, que es la ingeniería y las proporciones de fuerza. Yo siento que pedirle a una madre con hambre, con 2 niños en los brazos, que se enfrente a los tanques y los venza, hay un problema de ingeniero en eso, en Cuba, en Venezuela y en todas partes. Entonces, a mí me da la impresión de que la gente, al salir a la calle a enfrentar a la policía, le partieron la cabeza a muchísimas mujeres cubanas, vieja cubana con un caldero frente a las avispas negras, y pasó parecido a algo que vi con Guaidó al principio en Venezuela, de todas las opciones están sobre la mesa, si violan las líneas rojas, la ayuda que va por Cuba, no, la incendian, la queman, la hacen de todo. Y yo creo que la gente llega a un momento en que dice, ¿quién más está conmigo en este mundo? ¿Qué más hay? ¿No? Hay esto solo, un elefante contra la hormiga, ¿no hay otros elefantes? ¿No hay nadie por ahí en algún lugar que haya alguna proporción de fuerza que pueda defender junto a esa madre o esa abuela algo que es justo en Cuba? Y yo tengo ahora mismo una duda enorme, honestamente, de para qué sirven las Naciones Unidas, el Consejo Universal de los Derechos, la CIDH, la Corte Penal Internacional, que dice que va a investigar lo que pasa en Venezuela, pero que no pretende un cambio de régimen ni nada de eso, que es para documentar. Bueno, dura 3 años la documentación. En 3 años, ¿cuántos salarios hay? Bueno, pues una pila. ¿Quién paga el salario ese? Todos nosotros. Y parece extremo después cuando viene Donald Trump y dice, disculpen, estamos en confianza, me voy para el carajo de todo esto. Ay, qué extremo Donald Trump, que dice que, oye, ¿cuánto cuesta todas esas instituciones que deberían estar defendiendo a esa vieja que sale a la calle contra las avispas negras? Yo me quedé fundido de verdad cuando yo escuché a la señora Bachelet decir que había comprobado 22 al menos ejecuciones extrajudiciales, que es un nombre bonito para decir un asesinato, en Venezuela, y 2 líneas después de su informe dice que, pero también felicita al gobierno de Maduro por los esfuerzos por el control de la pandemia. ¿Cómo tú vas a felicitar a un asesino que acaba de matar 22 gente, pero bueno, fue el domingo a misa, tranquilo? Se sentó, amable él, bien vestido. Entonces, a mí honestamente me da la impresión de que por mucho que hagamos y que concienticemos y movamos las mentes de los de abajo, de los que no tienen armas, en Cuba, señores, hay un ejército de 3 millones de hombres sobre las armas. Cuba es una isla ejército. No es una isla con un ejército.
En Cuba te enseñan a tirar y tirar bien desde que eres un niño en la escuela primaria. Y yo en el pre sabía dónde estaba la AKM que yo tenía que coger para tirarle a los americanos si venían, o a los que junto con los americanos quieren derrotar la revolución y que estaban dentro de Cuba. Y con las hormonas propias de la juventud, yo estaba loco por coger la AKM aquella en su momento. Y así hay muchísimos jóvenes de los campos de Cuba, ignorantes, como lo era yo, que lo llevan a la capital y lo meten en una unidad de policía y le dicen, tú eres el baluarte de esta nación. Y sacan uña y sacan ojo y matan si le das la oportunidad. Entonces, bueno, con los youtubers, con internet, con todo eso, gracias a Dios, hay una masa de personas en Cuba que empieza a entender que ese no es el sistema y que debemos cambiarlo. Pero cuando sale arriesgando su vida para hacerlo, ahora hay más de 500 presos, muchos de ellos niños en Cuba, y de verdad tú miras para todos lados, tenemos en América Latina gobiernos de derecha, gobiernos de más o menos, y tenemos gobiernos de izquierda. Bueno, los de izquierda, ¿para qué voy a hablar de ellos? Pero cuando vamos a la votación por las Naciones Unidas, ¿por quién votó Brasil? Averígüame, googleamlo. ¿Por quién votó el gobierno de Bolsonaro? Bueno, contra las sanciones de los Estados Unidos. ¿Por quién votó Colombia? Duque, con su gobierno, contra las sanciones a la dictadura. ¿Por quién votó Ecuador? No sé, alguien me dijo que el gobierno de Ecuador era de derecha y que defiende la libertad y que no llegue el Castro. Votaron a favor de la revolución y de Cuba y de todo eso cuando van allí. Porque nadie se para en las Naciones Unidas a criticar los 500 y pico presos políticos que hay. Nadie de América Latina. No digo nadie, digo, aquí estamos los ciudadanos sentados, pero yo hablo del poder. Sin embargo, llegan al poder prometiéndole a sus pueblos frenar eso en sus países. No, cuidado, que esto no sea una Cuba o una Venezuela, pero cuando te dan el micrófono, nadie se para a decir que en Cuba y en Venezuela, las Naciones Unidas, y que si tú no lo sancionas, hay dos tipos de dictaduras en el mundo, las cuestionables y las no cuestionables. El sueño de las dictaduras cuestionadas es formar el selecto grupo de las dictaduras no cuestionadas. Yo el otro día estaba leyendo Tailandia. Oye, aquí hablamos de Cuba porque nos conocemos y eso. ¿Ustedes han visto las payasadas del rey de Tailandia? Tú sabes que para hablar con el rey de Tailandia tienes que venir pasándole la lengua al piso como 3 kilómetros, llegar aquí, acostarte y hablar con él. No, yo nunca he escuchado a un miami hablar de Tailandia. Tú sabes que en muchos lugares de Arabia Saudí y algunos emiratos eso, el marido cree que la mujer miró para el costado y le pica la cabeza en la calle. Bueno, aquí no hablamos mucho de eso. ¿Y por qué hay dictaduras no cuestionadas? Bueno, eso lo sabe Cuba y Venezuela. Dicen, si nosotros perseveramos, si aguantamos el palo, esta gente se cansa. Y llega el momento, y por eso yo estoy a favor del embargo, si se normalizan relaciones con los Estados Unidos se convierte en un socio comercial de Cuba y de Venezuela, no hagan más eventos de esto. Vamos a retirarnos, vamos a comprar una finca en Honte y a criar conejos. Olvídate de todo eso ya, ni me llames a mí para nada de esto ya. Imagínense ustedes esa dictadura como Arabia Saudí, socias comerciales de Europa y de Estados Unidos. Tranqui, vete. Entonces, a mí me da la impresión de que hay que empezar a mirar hacia arriba. O sea, estamos hacia abajo, vamos a hablar con la gente, o qué sé yo, pero hay poderes en el mundo que estamos manteniendo con nuestros impuestos que tienen una presencia enorme en el mundo entero. Tú vas a las Naciones Unidas y allí aquello es una colmena. ¿Usted ha visto una colmena por dentro? ¿Cuántos huequitos hay? Millones, ¿verdad? Bueno, entra al edificio de las Naciones Unidas. Si allí no hay 20.000 oficinas, no hay ninguna. ¿Y 20.000 oficinas para qué? Si tenemos que crear en el mundo una institución, no sé si es la policía del mundo, lo que sepa, pero con un verdadero poder, y con esto termino, porque aquí hablamos de, ya mandamos el informe, ya denunciamos. Déjenme explicarle algo como yo lo veo, una diferencia entre denuncia y publicación. Una publicación es una cosa que tú publicas para que la gente la lea y se informe de algo. Yo creo que lo que hacemos son publicaciones, porque denuncia implica que hay un ente al que tú informas de algo grave y ese ente toma una acción sobre esa denuncia. No le llamemos más denuncia, entonces vamos a denunciar, no, vamos a publicar. Yo no estoy muy claro que exista en el mundo algo a lo que tú le denuncies, que en Cuba ahora mismo hay 15 niños presos y hay que poner un portaavión. Oye, de verdad que hay que poner un portaavión. ¿Cómo que no hay que poner un portaavión? Hay 15 niños presos en Cuba por decir quiero libertad. Coño, pon el portaavión.
Sí tienen que volar los aviones y sí tienen que de verdad conmoverse el mundo con algo, porque ¿para qué es la fuerza militar de las democracias? Si a través de la cultura y la educación, sin tirar un tiro, te van a tomar el mundo democrático entero. Nos desmovilizamos después de la Segunda Guerra Mundial. No, después de que se cayó el muro de Berlín, las democracias dijeron, ya el comunismo aquí se acabó. Vamos a dedicarnos a bailar allí en Neme, que se pone buenísimo por la noche. ¿Tú crees que Cuba, 2 focos comunistas de todo el mundo, van a volver a virar esto al revés? Y bajamos las armas. Y los comunistas han hecho como los espartanos. No tienen la razón, pero perseveran, coño, con cantidad. Y entonces, bueno, yo digo, las democracias son pequeños tanques de guerra. Las dictaduras, las democracias son grandes peceras. Y por pequeño que sea un tanque de guerra, choca con una pecera enorme y le hace talco. En las peceras tú miras hacia adentro y ves todos los problemas que tienen los peces. En un tanque de guerra tú miras para adentro y no ves nada. No sabes lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay que hacer algo con poder, y yo estoy dispuesto, yo soy joven, tengo más o menos, me queda fuerza, tengo espirabifi y eso, pero yo cargo algo todavía. Yo creo que hay que hacer algo con fuerza, una juventud latinoamericana comprometida con esto y que de verdad haya una fuerza capaz de transformar cosas en Latinoamérica y el mundo. Unos cascos blancos de la libertad, algo así. Linda idea. Es la idea de que las democracias han perdido la cosa moral de democratizar, el deber de democratizar al otro. Sin embargo, la dictadura no se olvida nunca de dictadurizar al otro, ¿no? Cada vez que pueden llevar los procesos democráticos hacia zonas despóticas o inestables, lo hacen. Porque tienen que defenderse como dictadura, tienen que haber más dictaduras. Las democracias da la impresión a veces que no quieren vivir en un concierto de naciones democráticas. Y hablando de conciertos y de continente, Gloria, permíteme acercarme a ti con un toque de ingenuidad. A lo mejor, o sea, son cosas que has dicho en muchos otros espacios, pero bueno, para establecer la conversación, ¿qué tan consciente tú ves, o tan consciente en el sentido de estar al tanto, tú ves la opinión pública, la gente que te quiere o que te rebate? El tema Cuba lo veo en tu pullover, ¿no? Cuban Life Matter, la vida de los cubanos también importa, especialmente la vida de los cubanos negros importa, y vamos a hablar de afrocubanos presos ahora mismo, pero antes de eso, la visión un poco continental, la tensión entre solidaridad e indolencia, o tal vez la relación causa-efecto. ¿Qué tan importante tú has visto a lo largo de tus conferencias en diferentes espacios físicos y virtuales la idea de entender, si es que tiene sentido entenderlo, si es que es verdad, de que Cuba es causa y cualquier cosa que se haga por los bordes es como la hiedra, ¿no? Tú cortas una cabeza, pero ahí está Cuba, que va a volver a crear una situación en Ecuador o en Brasil, cuando toque el turno a Brasil de nuevo, o en Argentina, donde... O sea, la idea de Cuba como causa se ve claro en las Américas, la importancia de que, bueno, eso no lo cambia nadie, son 62 años, por favor, vamos a tratar de democratizar ahora Venezuela, ¿no? La idea de que no es posible curar una enfermedad, no me gustan las metáforas clínicas, no es posible curar algo que daña si la fuente del daño está intacta. ¿Cómo tú has visto eso? ¿La gente está despertando a Cuba como fuente de despotismo en la región, o más bien sigue siendo Cuba? No estoy hablando ahora del mito de la esperanza, sino como que, bueno, si logramos tener tres democracias funcionales en las Américas, no estamos tan mal. Y Cuba, bueno, esperaremos a cómo tú ves esa relación, o de lo que tú quieras hablar. Tienes ahora el privilegio de confrontar todo lo que ellos han dicho y decirlo. No, pues gracias. Gracias por todas las personas que están aquí. Me queda claro que son gente que sí le importa, porque si están aquí desde las 5 de la tarde y siguen aquí, son personas que realmente están comprometidas con la causa. Y para responder tu pregunta, creo que poco tiene que importar cuánta es la mayoría que le importe o no le importe Cuba, porque las mayorías no cambian nada. Las mayorías siempre siguen líderes. Todos los cambios a lo largo de la historia de la humanidad han sido hechos por minorías, incluso los malos cambios, como la Revolución Cubana. No fue hecha por todos los cubanos, fue hecha por un tipo que subió en una montaña, mentía en la radio diciendo, acabamos de matar a 400, y no había matado ni a 3. Pero como la gente que estaba en La Habana no podía ir a verificar que eso fuera verdad, ¿qué más daba? La mayoría de gente en América Latina, sobre todo los jóvenes, creen que Cuba es la maravilla.
por lo que ya hablaron aquí los exponentes, ¿no? Qué bonito es ir a un lugar y que no haya letreros de Zara y H&M y McDonald's y Coca-Cola. Ay, qué virgen, qué lindo se siente. Y yo siempre les digo, ¿no? Tengo una amiga española que es comunista y creo que se va a morir así, y no importa cuánto Pablo Iglesias la decepcione, pero me dice, qué lindo es ir a Cuba porque no veo los letreros de todas esas tiendas. Y le digo, oye, si no quieres ver letreros, vete al mar o sube a un volcán, vete a la naturaleza y tampoco hay publicidad, ¿sabes? Pero por tu privilegio de no ver el capitalismo salvaje, ¿no? en las calles, ponte a ver también el sacrificio de la gente, porque qué pintoresco y qué vintage es Cuba. Podemos pedirle a Disney World que haga un parque de los años 50, si tanto le gusta a la gente, ¿no? Y que vayan ahí a ver eso. No, mira, yo creo que en América Latina en general, y esto obviamente es una falacia de generalización apresurada, pero creo que la mayoría de la gente cree que Cuba es perfecta, ¿no? Se han comido el cuento, como dicen los cubanos. La educación va bien, la salud va bien, es un paraíso en la tierra, y antes todo estaba mal, que es lo que ahora se vende con Colombia, ¿no? Colombia era el paraíso en los años 80. Pablo Escobar, un niño de primera comunión. El malo es Álvaro Uribe y ahora hay que satanizar lo peor que Pinochet. Eso es lo que pasa, ¿no? Con Cuba. Cuba es perfecta. ¿De qué hablas? ¿Y por qué me tiene que importar Cuba si en Guatemala los niños están muriendo de desnutrición crónica? ¿Por qué me tiene que importar Cuba si en Bolivia hay corrupción? ¿Por qué me tiene que importar Cuba si en Argentina hay inflación? O sea, la mayoría de latinos lo que te dicen es, sí, Cuba está jodida, pero nosotros también. Entonces, ¿por qué me tiene que importar Cuba? Y como cada quien está tan metido en su realidad, que es una realidad miserable, la de todos, y no miran más allá que lo que tienen enfrente, Cuba da igual. Y ha dado igual por 60 años. Ahora, tener una isla esclava nunca ha sido problema. Pues tenemos 60 años de tener una isla esclava y a nadie le importa. Pero tú hablas de hacer una isla donde haya libre mercado, donde haya fronteras abiertas, donde haya legalización de drogas, donde todo el mundo pueda entrar y salir libremente, donde haya un flat tax, donde haya Bitcoin, y te dicen, no, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, los latinos estamos muy conformes con tener una isla esclava, eso no hay problema, puede aguantar ahí 60 años o 100, pero la sola noción de tener un territorio verdaderamente libre de esas derechas mediocres que no tienen los pantalones de implementar libre mercado o de denunciar a Cuba por lo que es, no, eso es absurdo, eso es de gente utópica. Entonces yo no creo que para cambiar Cuba tenemos que basarnos en lo que piensen esas mayorías que no les importa Cuba. Y lo que tú decías de los organismos internacionales, yo lo vengo sabiendo desde hace 10 años porque yo quería trabajar en uno de esos organismos internacionales. Todo el chorro de estudios que tú acabas de leer que yo hice es porque yo muy ingenua creía que un día iba a llegar a las Naciones Unidas o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional y trabajando desde adentro les iba a demostrar que a los pobres se les salva con libre mercado y no dándoles subsidios. Y estudiando me di cuenta que no, que son organizaciones que están hechas para perpetuar la pobreza. Porque el día que la pobreza se acabe se jodieron, se quedaron sin trabajo. Esa gente no sabe producir, no sabe ser empresaria. Lo que saben es ser burócratas que viven en los mejores pisos de París y en los mejores pisos de Europa, lucrando de que todo siga igual. Entonces, vamos a seguir de idiotas, perdónenme la palabra, pero es que lo decía uno de los hombres más genios que ha habido en el siglo XX, a pesar que era socialista también, pero lo dijo Albert Einstein, ¿no? Locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Entonces vamos a seguir de idiotas pidiéndole permiso a las Naciones Unidas, a los gobiernos gringos o a los gobiernos latinos que nunca han hecho nada por Cuba para cambiar Cuba. Yo creo que no. Qué aburrido, ¿no? Qué cansado. Ahora, el que lo quiera seguir haciendo, que lo haga. O sea, si hay gente que tiene el permiso de ir a tener audiencia con Biden, con Trump o con quien sea para lograr una sanción o quitar una sanción, buenísimo, háganlo. Esa no es mi batalla, me da pereza. Y no siento que va a llegar a nada. Si lo logran, buenísimo, voy a ser la primera en aplaudir y decir me equivoqué. Pero yo creo que hay que hacer algo un poquito más revolucionario, si podemos reivindicar la palabra. Porque matar gente y matarla de hambre no tiene nada de revolucionario. La humanidad viene de 90% pobreza. No hay nada menos revolucionario que matar al que piensa distinto a ti, o encerrarlo, o hambrearlo.
Lo verdaderamente revolucionario es lo innovador. Crear criptomonedas que nos quiten el monopolio estatal. Hablar de una humanidad que no se esté dividiendo ni por genética, ni por sexualidad, ni por nacionalidad. ¿Qué es eso de andar castigando a la gente, sea blanca o sea negra, por cosas que ni escogieron? ¿Sabes? Entonces me puse a pensar cuando pasó el 11 de julio, ¿y yo cómo puedo ayudar? Mi papá, que ya no está aquí, siempre me decía, mira Gloria, es que es muy arrogante de todos los cubanos, y no me malentiendan, si algo le fascinaba a mi papá de venir a Miami era que nos fuéramos a sentar al Versalles a ver cómo todos los cubanos decían, este año cae Fidel y esto es lo que va a pasar. Le fascinaba ese cubaneo. Pero mi papá siempre decía, qué arrogante de los cubanos que no se han tragado 60 años de dictadura, creer que el día que se muera Fidel ellos van a llegar ahí y van a decir, con permiso, yo te vengo a decir cómo vivir. Qué arrogante, ¿no? Porque no fue uno el que se caló toda esa dictadura. Pero también es verdad que la gente que sistemáticamente ha sido adoctrinada para no ser libre no tiene idea de lo que es la libertad. Y eso no porque lo digo yo, eso lo dijo George Orwell en La Rebelión en la Granja y en 1984, y lo sabemos de la desesperanza aprendida de todas las víctimas del Holocausto. Te meten en el chip el no saber ser libre. Entonces, si llevas décadas sin saber lo que es la libertad, también es verdad que la gente que sí ha sido libre afuera tal vez tiene algo que enseñarte, pero es de balancear la arrogancia de los que están afuera con las necesidades de los que están adentro. Entonces, 11 de julio, se levantan los cubanos, hacen por sí mismos lo que ningún gobierno gringo ni ningún gobierno latino han tenido los pantalones de hacer por ellos. Y yo preguntándome, ¿y qué va a pasar cuando el hashtag pase de moda? Porque todo pasa de moda en las redes sociales. Yo llevo 10 años de estar haciendo vida pública en las redes sociales y créanme, todo pasa. Lo malo, que es lo que más se tarda casi siempre, ¿sabes? Los tsunamis de insultos y ataques, y lo bueno, ni digamos. Entonces yo pensando todo el tiempo, ok, el SOS Cuba, el Patria y Vida, va a pasar de moda. El próximo superestrella de Hollywood que se muera de una sobredosis nos quita el hashtag. ¿Y qué va a pasar con esos cubanos? Porque siempre hay una nueva noticia, ¿no? Afganistán, o pasa algo en Europa, o explota un volcán y los cubanos pasaron de moda. ¿Qué hacemos para mantener y apoyar? Ir a las Naciones Unidas, qué hueva. Estar esperando que las mayorías en Latinoamérica despierten. No les importa. Si Cuba es su lugar para ir a cancunear, a tener prostitutas de 15 años, cuando son viejos de 60 y pico que en Europa nadie quiere estar con ellos. Porque para esos nunca ha habido bloqueo. Esos sí pueden ir a Cuba, comer langosta, hoteles 5 estrellas, o sea, ese famoso embargo del que se queja Black Lives Matter y las feministas marxistas, y acaben con el embargo y Cuba sale libre. No, es que el bloqueo nunca ha sido para los turistas. El bloqueo es para los cubanos y se los impone la propia dictadura. Entonces, pensando con amigos que están acá, como Esteban, a Marta Bueno también le he compartido esta locura, dije, símbolos. Porque los comunistas no sobreviven por datos, ¿ya? Si uno enseña cifras, el comunismo no resiste ningún análisis de cifras ni de estadísticas, no funciona. Pero los tipos se mantienen a través de mitos, fechas, símbolos, imágenes. Prostituyeron a José Martí y hacen creer como que si José Martí fuera el primer espectador aplaudiendo con popcorn todo lo que Fidel hizo. Lo mismo hizo Chávez con Bolívar. Y como nadie lee y a nadie le importa, todo el mundo dice, pues sí, ¿verdad? 1984 llevado a la práctica. Entonces, símbolos. ¿Cuáles son los símbolos más grandes que tiene la Revolución Cubana? A ver, pensemos aquí. ¿No? Este es uno, fijo, el rockstar de los rockstars. Díganme otro. Símbolos que tiene la Revolución Cubana. Fechas, colores. El Granma. Ok, perfecto, ahí tenemos otro. ¿Qué más? Patria o muerte. Y así nos podemos ir viendo símbolos. ¿Y cómo hacemos para cargarnos símbolos? Bueno, yo traté de cargarme a poniéndome en la portada de Cómo hablar con un progre, disfrazada de él y torciendo todo, ¿no? Hice un prólogo en una de las biografías más completas que se ha hecho de este tipo y todas sus verdades. Y entonces pensé, el Granma, 2 de diciembre de 1957, ¿no? O 6
56. O sea, 2 de diciembre de 1956. Vale. El otro año se cumple 66 años. ¿Qué pasaría? No solo es el barco en el que llegó Fidel, sino que se volvió el único periódico habido y por haber en toda la isla, esa isla militar. ¿Qué pasaría si hacemos un barco que siga el mismo recorrido, para que los gringos no nos jodan, nos salimos de Veracruz, que en vez de llamarse el Grandma, se llame el Granddaughter, representando en honor a lo que hizo el hijo de Carlos Alberto Montaner en ese famoso documental de los nietos de la Revolución Cubana, y que hablan de, tú quieres saber lo que yo pienso de la revolución, es una porquería, ¿sí? Y reivindicando esa tercera generación que, como yo, nunca hemos puesto pies en Cuba, esos nietos que escuchamos todos los traumas de nuestros abuelitos. A mí por eso cuando llega un venezolano y me dice, en Venezuela, igual ya fui a Caracas pues, pero como que tienen esa necesidad de contar todas las cosas horribles que les han pasado en Caracas, y cuando se lo cuentan a uno como que dicen, pero ¿y cómo tú sabes? Y yo, porque lo vengo oyendo desde que tenía 5 años, o sea, yo sí te entiendo, pero ustedes tampoco quisieron escuchar a los cubanos, entonces ¿qué haces? Es re frustrante. Es re frustrante ver cómo Chile va para allá, Perú va para allá, Colombia va para allá. Ay, pero llega un momento donde uno dice que se jodan. O sea, es que uno se los ha dicho tanto que ya, ¿querés eso? Dale. Pero lo que no es justo, sobre todo en lo que es Cuba, es que si no te gusta, no te podés ir. Porque al menos en Guatemala, si sos pobre, agarrás y te largás. Y te puedes morir en el desierto, pero por lo menos te podés ir. Pero en Cuba no. Y si te vas, el riesgo de morirte en el mar está más fregado. Entonces, ¿qué tal si hacemos un yate que se llame The Granddaughter y que en lugar de llevar armas y opresión y miseria, lleve alimentos y comida y cosas de higiene personal y toda una parafernalia de buenas noticias acuerpado por otros barcos que lo estén cuidando para darle vueltas a la isla con una estación de radio que esté transmitiendo cada segundo de lo que ahí pase, tratando de poder llegar a alguna orilla, si es que el régimen nos deja, sacar gente, meter gente, lo que sea. No sé qué es lo que puede pasar, pero lo que sí puede pasar es que intentando hacer algo distinto, tal vez tenemos un resultado distinto. Y si el próximo 2 de diciembre del año 2022 organizamos el poder hacer algo diferente, cuando ya SOS Cuba y Patria y Vida y todos esos hashtags hayan pasado de moda, como van a pasar de moda, porque siempre pasa de moda, el tener un acuerpamiento a largo plazo, y que por primera vez en la historia de esa miserable dictadura no se celebre un año más del Grandma, sino que se celebre el año 0 del Granddaughter, y que se vuelva una tradición. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar un Tiananmen Square. Pero ¿saben qué? Si pasa ese Tiananmen Square, que los ojos del mundo estén puestos en Cuba, para que esas personas dejen de morir en vano. Porque cada vez que ha muerto gente metida en una balsa, a nadie le ha importado. Pero si se arma toda una estrategia mediática que en cada segundo tenga radio por FM, por AM o radioafición como la que hacía mi abuelo, más internet con un hashtag dando a conocer que el Granddaughter le está dando vuelta a la isla, pidiendo la libertad para los cubanos de poder salir y poder entrar, es que es bien básico. Solo ya con eso se logra algo. Entonces, esa es mi pequeña contribución. Puedo estar equivocada, puedo estar en lo correcto, no lo sé porque nunca se ha intentado. Yo personalmente, seguirle pidiendo de rodillas a las Naciones Unidas o al presidente republicano o demócrata de turno que por favor haga algo por Cuba, me da pereza. Pero ayudar a la gente que está adentro de la isla haciendo algo que puede ser histórico, eso sí que me llama más la atención. ¿Qué se necesita? Miren, aquí la plata no es el problema, y yo sé que muchos cubanos van a decir, yo pongo el barco, y ponerle el nombre al barco, todo eso es fácil. Lo jodido es cómo tenemos radio e internet en alta mar y que no nos censuren, porque si llega a haber muertes y nadie las está cubriendo, pues entonces no van a servir de nada. Y eso a mí me lo dijo Elon Musk, es una idea, Starlink por ejemplo, eso a mí me lo dijo de hecho gente en Cuba,
me dijo, tus mejores guardaespaldas son las redes sociales. A mí nunca me van a ver con un guardaespaldas. Mis guardaespaldas han sido dos. Una Golden Retriever que ya murió, que se llamaba Shusha, y ahora tengo una chilanga que se llama Gypsy. A mí me cuidan mis perros. Pero los mejores guardaespaldas que uno puede tener, sobre todo cuando se enfrenta a estas cosas, son las redes sociales. Entonces, arrebatémosle ese símbolo a la dictadura cubana y acompáñenme a hacer una revolución un poquito más pacífica. Muchas gracias. Excelente. Eso se llama, Gloria, tener imaginación política y poner la imaginación en función de la emancipación, ¿verdad? El tiempo va acortando, pero el panel está intenso y empezamos un poco tarde. Permíteme preguntarte brevísimamente, como parte de Patria y Vida, de los realizadores, de los cantantes, de los que aparecen en el video, mencionar brevísimamente, pero con nombre y apellido, la situación de estas personas, los que estamos bien, los que tenemos un premio Grammy Latino, y los que no están tan bien, y los que han sido expatriados, y los que están presos, y en qué situación, y para que esos nombres queden, porque es lo que está diciendo Gloria, como que personas que el régimen se está dedicando a sustraerlos, a traerlos a la sombra, ponerlos ahí en la ergástula, ¿no? A podrirse, si es posible que cojan una infección, que se les dañe la salud, que se les dañe la imaginación política, para que no encuentren placer en un proyecto como este, ¿no? Para que salgan de la cárcel entre el exilio, la enfermedad o sabe Dios qué. Entonces, si tú nos puedes hacer como un pequeño roster y enfatizar en las personas que han pagado un precio. Todos han pagado un precio caro, todos los que están afuera y adentro, pero los que están pagando un precio físico, biológico en este momento, con Patria y Vida. Sí. Bueno, esto que decía Gloria es muy interesante, que esto de la moda y de las cosas de estación y que suelen pasar de moda, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ocurrió cuando la situación de los talibanes de repente pasó el SOS Cuba a un segundo lugar del trending. Y confieso que me gusta demasiado tu idea, que cuando menos sea menos una película, que puede también servir para que la gente la vea. Bueno, Michael está aún preso, está en Michael Osorbo. Michael Osorbo está en una situación bastante delicada de salud y emocionalmente está bien y es fuerte, que es lo más interesante. Y él ha mantenido una postura de ir hasta las últimas consecuencias. De hecho, nosotros al menos tratamos de convencerlo de que no pusiera más su cuerpo sobre la mesa, porque a nadie le importa más que a los que no podemos hacer nada, y que es darle de comer a los peces, como ha sido la migración cubana dolorosa en el estrecho de la Florida. Luis Manuel también está en una situación. Manuel Otero Alcántara. Está también en una situación igual bastante desconectado. Ellos tienen muy poca comunicación con el mundo exterior, porque por supuesto han sido los únicos que no han podido amasar, por decirlo de alguna manera. Y claro que entre ellos también estuvo Ángelo Troya, que fue quien tomó las imágenes en Cuba, sí. En prisión domiciliaria. Está regulado. El Funky, que es Eliezer, es el otro rapero, está aquí en Miami. Pudo venir a los Grammy después de una campaña que se logró pujar, además por conveniencia de la seguridad que lo acompañó hasta el avión y le dijo: demórate. O sea, como casi amenazándolo, tocándole el hombro. Si vivir a lo mejor no sea bueno para ti. Sí. Entonces, igual hemos tratado de convencerlo de que es importante que esté en un lugar o en una zona desde donde pueda hacer algo, que al menos sea una voz que tenga un espacio de discurso. Yo sí siento también, como decía Gloria, que estamos como
nadando en el asfalto, estamos yendo en círculos y cada vez los círculos son más estrechos y más profundos. Creo absolutamente que Patria y Vida lo que sirvió fue para generar en la gente, en Cuba, una consigna que pudiera blandirse derogando otra. Y es un poco esto de desacralizar esos símbolos, ¿no? Esa ideología o esa simbología. Creo que en ese sentido Patria y Vida logra su cometido. Sí, no creo en los hashtags, yo creo más en acciones concretas, en que es importante, por ejemplo, la visibilidad de nosotros a partir de la canción ha servido quizás para vociferar en foros importantes, sobre todo en el Parlamento Europeo, que por ejemplo Dita Charanzova ha sido bastante consecuente con eso y ha estado todo el tiempo pendiente a eso, que es la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Y hemos visto tal vez esa preocupación y esas posturas. Por supuesto, sabemos que Borrell tiene una versión libre del Parlamento Europeo en Cuba y todo lo que ocurre con estas organizaciones que está más que claro aquí que no conducen a ninguna parte. Ahora sí creo que como cubanos, más que estar mirándonos el ombligo y estar pensando incluso en nuestra causa y en sí, por supuesto, el dolor de 60 y pico de años sosteniendo un exilio que cada vez se engrosa más. Así están los exilios de todos los países ya contándose por millones. Venezuela, Bolivia ya va por el millar. Entonces te das cuenta de que donde quiera que haya un exilio o una comunidad de exiliados hay una dictadura o al menos una situación bastante difícil en ese país. Si te resumo el status quo de Patria y Vida, yo creo y siento ahora, después de escuchar a Gloria y después de escuchar a tantos colegas de la libertad y de las ganas de librarnos de todas esas cadenas, es que estamos haciendo menos de lo que podríamos, cada uno de nosotros. Sobre todo porque además creo en la minería, yo creo en que minar diferentes clústeres puede generar un estallido más interesante, más que usar spotlight sobre determinadas personas que son ineficaces en su discurso o ineficientes en su discurso. Está el caso de Junior García, que me parece un terrible accidente. Por ejemplo, si nosotros somos capaces de dar más información sobre las criptomonedas y entender la forma liberadora de usarlas y la forma en la que podemos ser libres a través de ellas, eso los cubanos lo van a agradecer más. Si le damos a los artistas cubanos la posibilidad de que entiendan lo que es el NFT y la posibilidad que tiene el NFT de convertir su obra en un pináculo de ellos mismos y que al final hay que aportar y apostar a las redes sociales, que es donde existimos, donde único tenemos libertad, donde está Eliezer y es capaz de dar un discurso que le silenciaron en Cuba muchas veces, al menos de forma masiva. Si logramos esa dirección y esa capacidad de decirle a nuestra familia, sin hablar de política, porque el asunto está en que son extremos tan opuestos que tal vez llegar a un consenso que no sea Martí es imposible para los cubanos. Entonces, a lo mejor el apóstol es el único que sostiene a las dos orillas en un punto de convergencia, pero yo creo que más que todo, y abandonar un poco el diálogo político, aunque lo de ser apolítico es casi imposible, pero al menos sí darle opciones liberadoras donde tal vez esas opciones, cuando las encuentren bloqueadas por el sistema, reaccionen de forma natural a ellos. Sí. Yo creo que ese es un camino. Excelente, hermano. Tenemos el tiempo bien apretadito y queremos poner Patria y Vida, el video original, pero Eliezer han hecho intervenciones maravillosas y se quería que fueran extensas en cada una, pero bueno, hubiéramos querido que pudieran haber sido al menos 2 intervenciones extensas y se ha pasado la hora.
Pero para Gloria y para Eliezer, el mismo título de este evento, ¿hacia dónde va Cuba? Yo creo que Gloria tocó mucho de eso. No da un poco quién lleva a Cuba a dónde, ¿no? Porque tal vez la idea, si quieren alguna pequeña reflexión para los cubanos que nos están viendo dentro y fuera, ¿hacia dónde va Cuba? Los países no van a ninguna parte, ¿no? ¿Hacia dónde va? O hacia dónde vamos con Cuba, o a dónde vamos, llevamos a Cuba. O sea, un poquitico esa reflexión, Eliezer, lo más conciso que puedas. Sí, por favor, lo más conciso que puedas sobre la sensación de, bueno, tarde o temprano, o no se cae o se cae, pero la idea de que los cubanos tenemos una oportunidad única de ejercer la imaginación política, el activismo, la poesía, de manera tal que Cuba no vaya a ninguna parte, digo yo, esa es mi respuesta, no puedo quedarme callado, sino que de alguna manera la vamos a llevar a alguna parte. Puede ser al abismo, sin demagogia, puede ser al abismo, puede ser a la democracia más desarrollada de las Américas, mejor que la democracia de los Estados Unidos, por ejemplo, en este momento. O sea, una pequeña reflexión sobre eso, Eliezer y Gloria. Si no te molesta volver un poquito, pues que ustedes dos culminen ahí. Bueno, yo creo que va a haber de nuevo un 11 de julio en Cuba. El 11 de julio fue como cuando la olla la pones al fogón, empieza como a calentarse y el momento como que bulle, ¿no? ¡Puf! Se botó. Y ellos le echaron un cubo de agua fría, que fue ver por qué se está calentando, quiénes eran los calentadores, y los calentadores están presos. Pero de nuevo viene a cosa el hambre, de nuevo viene un fin de año donde no hay puerco, de nuevo la gente está denunciando que no hay medicina en los hospitales, de nuevo la olla está volviendo ahora a coger temperatura, y vamos a ver un 20 de enero, y vamos a ver un 15 de marzo. Sí, porque a mí tampoco me gusta mucho como que imaginar que yo tengo un control remoto en Miami y como que muevo como un Atari los muñequitos en Cuba, ¿no? Me gusta ser líder, lo fui en Cuba 10 años de la oposición, ahora estoy aquí, pero me gusta servir también y ponerme a disposición de a donde Cuba quiera ir. Me refiero a la Cuba que quiere ser libre y que también me diga a mí desde cómo lo puedo ayudar desde Miami. Por ejemplo, ahora mismo estamos apoyando un proyecto para ayudar a todos esos jóvenes que están presos y han dejado niños con hambre en sus casas porque eran los proveedores, a través de la familia de Andy García, que es la familia más digna que tiene Cuba hoy, una familia de un preso político que está dando una pelea enorme. Y estamos enviando en criptomonedas transacciones. Y increíblemente hay guajiros que nos están vendiendo puerco y plátano en criptomonedas. Yo mismo me sorprendí. Para llevarle la java de comida a los que están presos y que su propia familia, por la presión de la seguridad del Estado, no les lleva comida. Y al menos ya en par de provincias hemos podido hacerlo. Empezamos la semana pasada y queremos hacerlo en toda Cuba. Es como que cada cubano que está fuera de Cuba adopte un preso de los que están en Cuba y que en fin de año, más que la comida misma, les llega un mensaje de que hay alguien en este planeta que sabe que tú estás en una celda de 2x2, que no vas a poder darle un beso a tu hijo, mientras a lo mejor aquí tenemos de todo. Y yo me siento siempre parte responsable de lo que pase dentro de Cuba, porque todos los días incito, y creo que tengo motivos para hacerlo, porque toda mi familia está en Cuba, padre, madre, abuelo, a preocuparme por lo que pasa allí, pero hay que ser parte del asunto. Entonces, ahí me refería, me encantó lo que decía Gloria de lo de los barcos. Hay asuntos objetivos que ya los hemos enfrentado. Existe una cosa que se llama Movimiento Democracia, que desde los años por ahí para allá está Ramón Saúl intentando ir con barcos a Cuba. Luego nosotros creamos hace muy poco la Operación Retorno, que era precisamente, pero no un barco, sino todos los barcos de los cubanos. O sea, bajo el principio de voy para mi casa. Voy para mi casa. ¿Qué tú me vas? ¿Para dónde vas, Eliezer? Para mi casa, que yo vivo aquí. Yo soy de Cuba. Bueno, pídeme el pasaporte, contrólame a qué hora entré. Pero voy para mi casa, cargado de eso y de esperanza. Pero yo no voy a dejar mis ideas aquí. Yo me llevo mis ideas. Yo entro con mis ideas, reunirme con mi madre, con mi padre, con mi familia. Y de escoger una fecha en el año, puede ser el Día de las Madres, y decir, todos los hijos de Cuba, pues la madre más grande es Cuba. Vamos a ver a mi madre a Cuba. Pero tú te imaginas 10.000 barcos. Lo mismo que ellos provocaron a la inversa en Boca Camarioca, en el puerto del Mariel. Bueno, vamos a hacerle un éxodo al revés. No hacia la libertad, sino desde la libertad hacia la opresión. Vamos a cargarnos libertad y vamos para allá. Bueno, ¿quién se nos opuso? La ley de los Estados Unidos. 30 años nos amenazan. De hecho, Ramón Saúl Sánchez no ha podido hacerse ni residente de los Estados Unidos. Es un caso que nos saca las lágrimas a todo el mundo en el exilio, porque es el hombre más noble y más bueno. No sé si lo has conocido, Gloria. Ramón Saúl es
un cura, y se opone a la violencia, hasta el embargo creo que se opone. Y ese hombre está como terrorista, porque Cuba le dijo a los Estados Unidos que Ramón quería entrar a Cuba. Y ahí está, y ni migración le da la residencia aquí. Entonces, claro, yo llego aquí, tengo una hija de 3 años, en 2 semanas me nace la segunda de las 10 que quiero, que sean todas hembras. Y oye, yo tengo responsabilidades legales aquí. Yo no puedo abandonar a mis hijas, por muy romántico que me suene la libertad de Cuba. Pero yo dejo a mis hijas sin comer 3 días, mi mujer llama a Children and Family y ahora me buscan aquí. Soy preso aquí. Entonces, yo lo que creo es que hay que aprovechar el próximo 11 de julio, que sea una situación muy concreta, y por eso hablo de tener ya un sistema, algo. Si sucede otro 11 de julio, que ya nos sorprendió una vez, pero ¿cómo América Latina responde a eso? ¿Cómo responde el mundo? ¿Cómo responde Europa? ¿Cómo responde Estados Unidos? Habían ideas locas por ahí, pero no tan locas. Hay una base naval de este país en Cuba, la base naval de Guantánamo, fuente de 20.000 hostilidades. Y la base naval de Guantánamo, que aterriza todos los días 12, 7 enormes de estos, no podía decírsela a los cubanos, que es la preocupación de ellos. Si mañana los cubanos derrumban la dictadura, que son los únicos que lo pueden derrumbar, ¿qué pasa pasado mañana? ¿Cómo comemos si la dictadura es un embudo que grano a roca entra a Cuba? Entra por el MINSEX. En 3 meses en Cuba hay una crisis humanitaria, en 3 meses no. En una semana en Cuba no hay leche, no hay arroz, no hay huevo, no hay azúcar, no hay nada. Si al menos se tuviera la certeza de que al puerto de Guantánamo, de la base naval, van a llegar buques, porque Rusia manda los buques para La Habana, México, todo el mundo apoya la dictadura, pero ¿quién se comprometió en apoyar al pueblo cubano libre que dice, La Habana no ha caído, pero cayó Santiago, cayó Holguín y se declaró territorio libre, Camagüey? Entonces nos cogió sin un plan que le dé aliento a los cubanos para decir, hay algo más allá de que me metan preso. Entonces yo creo que hay que trabajar fuertemente en eso, porque tendremos otro 11 de julio más grande que el del 11 de julio, porque la libertad es como el sol para las plantas. Tendrán que doblarse 1000 veces, pero nunca van a dejar de buscarlo. Bien, Eliezer, gracias. Gloria, con lo que quieras cerrar, si crees que van a reiterar algunas ideas, pues entonces cualquier otra idea que tú tengas sobre eso, vamos con Cuba o la llevamos, o quién la lleva, y has hablado mucho de eso, pero bueno, yo sé que tú puedes ahora cerrar este espacio, queda en tus manos el cierre. Gracias. Pues creo que la buena... ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha el micrófono de Gloria? Ahí. Ahí. La buena y la mala noticia es que Cuba va a ir a donde la llevemos. Depende de nosotros. Pues depende de nosotros. Y depende de nosotros, no me refiero la gran mayoría. Ya les dije, las mayorías no cambian nada. Siempre, todos los cambios a través de la historia de la humanidad han sido minorías organizadas y comprometidas con que les importe un pepino lo que los demás están haciendo. Van convencidas de por lo que van. Así trabajan las mentes más brillantes, desde científicas hasta artísticas, hasta empresariales. Y lo logran. Entonces Cuba va a ir a donde la lleven esos liderazgos minoritarios y comprometidos. Y creo que de lo que se trata es de que precisamente la sostenibilidad del reloj no caiga, que haya un nuevo 11 de julio y que cuando el 11 de julio venga para abajo, venga el 2 de diciembre y vamos a quitarles el Granma y que sea el Grand Order, y después el 10 de mayo venimos a ver a nuestras mamás, y después el 15 de enero, y no importa, mientras más fechas mejor, porque así se mantiene la llama viva y en cada una se pueden hacer más cosas, porque aquí de lo que se trata es de que patria y vida no muera, sino que siga. Y si podemos llegar con esos barcos al estilo Dunkerque cubano, con patria y vida, a todo meter en bocinas que estén retumbando por todo el FM y el AM y el internet y lo que sea, mejor. Y si logramos drones que se miren desde el espacio como que es la muralla china, también. El punto es, dejemos de estar pidiéndole permiso a los que no les importa un carajo Cuba. Y hagamos los que podemos y queremos lo que nos dé la gana. Y si los gringos no te dejan salir de aquí, pues se sale desde Veracruz. Y si no nos dejan salir desde Veracruz, se denota la hipocresía. ¿Y por qué Fidel sí y nosotros no? ¿Por qué para matar sí se puede salir desde Veracruz, pero para llevar esperanzas no? Y si los mexicanos no nos dejan, pues nos vamos a Guatemala. Y no estuvieron ahí pues en Retaluleu entrenándose para la Bahía de Cochinos. Y los guatemaltecos, por lo menos hasta ahorita, no han caído en las garras del socialismo del siglo XXI. Entonces sí, mis compatriotas,
no tienen los pantalones de dejarnos salir por ese estrechito que hay entre Belice y Honduras, nos vamos a Honduras y nos vamos así hasta que si hay que salir desde Argentina, pues se sale desde Argentina, ¿qué importa? Y le tocamos las puertas a Milei. El punto es think outside of the box. ¿Por qué andar esperando que los gringos por favor hagan algo si no les ha importado? Desde Kennedy hasta Biden, a todos les ha valido madres. Teniendo todas las armas que tienen y teniendo todo lo que tienen, les importa más ir a invadir el Medio Oriente, pero Cuba no. Entonces, mi mensaje, mi recomendación sería: dejen de pedirles permiso a los que no les importa Cuba y empecemos a hacer algo los que sí podemos. Y eso sí, si va a haber muertes y si va a haber injusticias, que haya una cámara también, porque no es lo mismo un muerto que un muerto con cámara. Y que entonces así el mundo se entere, porque es más difícil que la gente siga delusional apoyando la dictadura cubana cuando hay videos de lo que está pasando. Ese digamos sería mi mensaje. ¿A dónde va Cuba? A donde la llevemos. Y no solo los que estamos afuera, los que están adentro también. Y eso es fundamental, porque andarle pidiendo a gente hambriada que haga el trabajo de lo que tienen que hacer y protestar cuando no tienen ni qué comer, no, eso a mí me parece injusto. Y se lo decía a los venezolanos también. Yo no soy quien para pedirle a ustedes que no tienen papel higiénico, no tienen que comer, que se vayan a enfrentar al chavismo, pero yo sí, yo me puedo ir a parar, y me he parado en la embajada de la dictadura venezolana y en la embajada de la dictadura cubana en Guatemala para pedirle al gobierno de Guatemala que las expulse, porque esa es la otra. Mientras hay embajadas de la dictadura cubana en toda América Latina y embajadas de la dictadura venezolana, es como que los latinos diciendo sí, te doy validez. Pues no. Pero el punto es, ¿por qué estar pidiéndole permiso a los que no les importa nada? Cuba va a llegar donde la llevemos, los que nos atrevamos a hacer algo distinto. Y, eso sí, ir a desempolvar y a rescatar lo que sí funciona. La biografía de Carlos Alberto Montaner, sin ir más lejos, que está cargada de lecciones, también es la humildad de voltear para atrás y decir qué falló en esas generaciones del Versalles, pero también qué se puede rescatar. Ha habido constituciones para un país libre cubano. Ok, ¿cómo podemos combinar eso con criptomonedas? Y empezar a unir los puentes de lo que funciona en vez de estar necios con lo que no funciona. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, este video, muchísimas gracias a los tres, Gloria, Eliezer, el día de hoy completo, este video hay que darle para atrás, se lo decimos a las personas que nos están viendo en YouTube, hay que darle para atrás y picar el video, ir a pedacitos, porque la densidad de ideas, de imaginación política, de información, pues es maravillosa, ¿no? Es ya, este pensamiento ya en sí mismo es una acción política. Muchísimas gracias de nuevo a Ciel, Eliezer y Gloria, muy lindo tenerlos acá. Vienen unas palabras de despedida, pero también se va a compartir un video de Federalismo y Libertad en su momento sobre la canción Patria y Vida. No sé exactamente el orden, pero bueno, por el momento Frank Zimmerman y adelante, tú los introduces. Gracias. Nos retiramos. Gracias. Muy bien, estamos casi a punto de terminar. Ha sido una jornada larga y fructífera. Quiero agradecer varias cosas. Primero y antes que nada a ustedes que nos acompañaron toda la tarde. Quiero agradecerle a la Fundación Federalismo y Libertad y al Centro Latinoamericano por haberme invitado a ser parte de esta jornada francamente reveladora para muchos que nos están viendo y para mí mismo. Quiero agradecerle a la señora de las emociones que está por ahí, no la veo muy bien, ahí está, levanta la manita. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos da siempre a través de su canal. Quiero agradecerle a Carmen Valdivia del museo y quiero sobre todo presentarles un video a continuación que habla mucho de lo que nos interesa hacer como fundación, de unir voces, de confrontar opiniones y demostrar cómo a lo largo del continente somos capaces de ponernos de acuerdo, de encontrar objetivos en común y demostrárselos a los demás. Eso, fundamentalmente eso, es lo que queremos mostrarles con el video de la Fundación que corre a continuación. Gracias a todos por acompañarnos hoy.